Mi primer contacto con el mundo del trastorno del espectro autista, en la teoría, sí, pues mientras vas estudiando la carrera, ¿no? Pues en alguna asignatura te cuentan qué es un niño con espectro autista. Pero mi realidad llegó cuando tuve que ser orientadora de un centro preferente de niños autistas. Y ahí es cuando te toca remangarte y ponerte a ello, porque tú tienes una... Yo a los orientadores los equiparo mucho con el médico de cabecera, ¿no? Tienes un conocimiento genérico de muchas cosas, pero luego tienes que ahondar cuando eres preferente de un centro motórico, pues más en motóricos, o de visuales, o de auditivos, o de TEAs, ¿vale? Y hace 8 años, una cosa así, fue cuando a mí me tocó ponerme un poco más las pilas con este trastorno. Lo que vamos a hacer hoy van a ser unas pinceladas y un acercamiento a lo que es el mundo del trastorno del espectro autista. Pretender en hora y media transmitir todo lo que el autismo es imposible, ¿vale? Pero sí que cuando fui preparando un poco la charla, quise ponerme un poco en el papel de el primero, ¿no? El primero que tiene a un niño en un aula es el profe, ¿no? Pues yo como profesor, ¿en qué me voy a tener que fijar para poder discernir? Porque que algo le pasa al niño, eso enseguida se sabe, ¿no? Porque tenemos de referente al resto de los niños y toda tu experiencia laboral y profesional de trabajar con niños de 3, 4 o 5 años. Pero más allá, o sea, intentar afinar un poquito e ir más allá de a este le pasa algo. Bueno, vamos a intentar ver en qué nos tenemos que fijar como profes para poder hilar un poco más fino, ¿vale? Lo que vamos a ver son signos de alerta, que sobre todo nos vamos a centrar en infantil, ¿vale? Pasado infantil sigue habiendo signos de alerta, lo que pasa que en el momento en el que a ti te derivan un caso así, si rascas un poco en la anamnesis de ese niño, estos signos de alerta estuvieron. Lo que pasa que los justificamos de otras maneras, ¿vale? ¿Cómo hago esa detección? Y una intervención, bueno, muy sencillito, contaros un poco desde el ámbito educativo, desde la pública, qué alternativas hay cuando este niño ya tiene el diagnóstico encima de la mesa, ¿vale? Hola. Antes de empezar, un poco para que veáis, porque es verdad que cada vez hay más niños y esto, pues muchas veces nos preguntamos un poco que por qué, ¿no? Muchas veces piensas, ¿no? Si somos profes o hablas con gente que lleva mucho tiempo en el mundo de la educación, dicen, uy, de estos yo tuve muchos, pero nadie les sabía poner nombre, ¿vale? Pasaban por niños raros, maniáticos, ¿vale? Les poníamos otras etiquetas porque no sabíamos ponerle la etiqueta adecuada. Si os fijáis, hace 25 años se detectaba uno de cada 2.500, ¿vale? Hoy se detecta uno de cada 170 a 250, ¿vale? O sea que sí que es verdad que en muy poquito tiempo hemos sabido mucho más de este espectro y se sigue investigando, ¿vale? Dime. Pero es verdad que ahora, por lo menos la nube que hay en los coles, es que también está pasando un poco lo que pasó con los con el TDAH. Que estamos otra vez metiendo aquí ahora TEA. Mira, sí, y es verdad que hubo un momento en el que hubo un boom del TDAH y ahora es verdad que hay un boom del TEA. No porque no existan, sino porque a lo mejor ahora el foco está más puesto en ellos. Y es verdad que desde el ámbito educativo todas las implementaciones que se están llevando a cabo y poniendo en marcha para este alumnado son muchísimas. Entonces es verdad que ahora está el foco puesto en estos niños, pero yo en mi experiencia no he encontrado falsos diagnósticos de TEA. Sí los he encontrado de TDAH, ¿vale? Pero de TEA, para no mentir, un niño que llegó y efectivamente yo consideraba que ese niño no era un TEA, venía diagnosticado y es un poco
A ver, es verdad que el diagnóstico, y me estoy metiendo por otros derroteros de la charla, no es fácil. No es fácil porque no vale con que solo el cole lo diga, no vale con que solo el médico lo diga, sino que tiene que ser un compendio de ambos, junto con la familia, que la familia muchas veces lo que te transmite lo intentan justificar. ¿Vale? Yo he tenido casos de papás que te dicen... sí, el niño juega con otros niños. Y dices, no, está jugando en paralelo. Eso no está interactuando. ¿Vale? Entonces, bueno, no es fácil. Como casi todas las discapacidades o trastornos, es más frecuente en varones que en mujeres, ¿vale? Eso es una realidad. Fijaros, aquí ponía un poco la diferencia entre los trastornos de Asperger, el anteriormente llamado trastorno de Asperger, que yo lo traduzco por TEA de alto funcionamiento, según el DSM-5 de ahora, ¿vale? Es más difícil de diagnosticar y de ver, porque pasan más desapercibidos, porque aprenden, tienen una capacidad intelectual buena y entonces aprenden mucho más que un niño que no sea de alto funcionamiento. Pero un Asperger puro... Sí. Es verdad que a medida que la parte social en la vida de un niño va tomando peso, pues ahí es cuando se les ve. Yo tengo, por ejemplo, uno de ellos es uno de alto funcionamiento y no tiene nada que ver con el Asperger que yo tuve. Claro. Pero nada. Claro. Nada. Por eso se pone que... Tuve, por ejemplo, hace 2 años. Sí. 3. No, que porra, 6 ya. Otro que estaba en la edad de segundos, 7 años, y ahí los padres, o sea, nada de nada. Sí. El padre reconocía y la madre decía que no, que el niño jugaba, que el niño... y no hubo manera de diagnosticarlo. Claro. Lo que decía. Hay una parte real que es la de la familia, el asumir la realidad que tienen enfrente. Yo hay muchas veces que con los papás que son reacios, ¿no? Hay que quitarles un poco el miedo desde el ámbito educativo, ¿vale? Porque yo me muevo desde el ámbito educativo. Quitarles el miedo a la etiqueta y centrarme en las necesidades del niño. Sí, yo hablaba todo el rato. Claro, yo lo que quiero es atender las necesidades de tu hijo. Me da igual que se llame autismo, que se llama perico de los palotes. No es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa poder atender y ayudar a tu hijo a aprender, ¿vale? Entonces, bueno, no es fácil. Yo entiendo que para un padre es un diagnóstico duro, pero es su realidad. Yo te hablo sin poner etiqueta. Ya. Pero muchas veces los padres saben más de lo que... No podemos poner etiqueta. Sí. O sea, yo te hablo sin poner etiqueta. Sí. En Internet para eso hay veces que es un poco... hace un poco de daño. No, porque la madre era. Y como la madre Sí, era... eso también lo vamos a comentar. Aunque no hay una... pero hay una realidad. Casi todos los papás de niños TEA tienen un comportamiento, o en un porcentaje importante, un comportamiento peculiar, sin querer decir nada. Pero sí es verdad que te reúnes con los papás y dices, bueno, claro, ahora me empiezo a explicar yo cosas. Bueno, el DSM-5, sabéis que es el manual por excelencia del diagnóstico de enfermedades mentales, ¿vale? Es el que ahora mismo nos estamos moviendo. Con respecto al DSM-4, que era el anterior, hay alguna variación, ¿vale? Por ejemplo, la más importante es que el retraso en la adquisición del lenguaje ya no es tenido en cuenta. Ya el lenguaje está dentro de este otro apartado, ¿no? De la comunicación. Las alteraciones sociales junto con la comunicación, ese es uno de los grandes núcleos, y el otro son estos comportamientos, intereses restringidos, particulares, peculiares, ¿vale? El desarrollo del lenguaje queda relegado, aunque no lo podemos obviar, porque el desarrollo del lenguaje es una parte más del desarrollo de los niños y se ve alterado, ¿vale? Se divide en 3 grandes niveles de dificultad o gravedad, que no vamos a entrar a ver cada uno de ellos, ¿vale? Por el tiempo que tenemos, pero sí, luego cuando hablemos de las alternativas que desde el ámbito educativo se dan, veremos que concuerdan con estos 3 niveles de gravedad, ¿vale? Por tanto, lo importante es que a partir de ahora se va a hablar de
limitaciones sociales y de comunicación como un único conjunto, ¿vale? Que el lenguaje no es específica, las limitaciones del lenguaje no son específicas del autismo y que no es una enfermedad, sino un síndrome, es un trastorno, ¿vale? Es un trastorno que tiene, pues eso, de una afectación más pequeña, que serían los de alto funcionamiento, a una afectación muy importante, entonces es un continuo, ¿vale? Y esto ya es la repera. Porque si solo con saberme los síntomas ya sé diagnosticar, sería bárbaro. ¿Cuál es el problema? La interconexión con un montón de alteraciones que concursan en síntomas iguales o similares a los de un niño con trastorno del espectro autista. ¿Vale? Entonces es un poco difícil, sobre todo cuanto más pequeños son, el conseguir diferenciar si esta dificultad de atención es porque puede llegar a ser un TDAH o es porque vas a terminar siendo un TEA, ¿vale? Lo que más dificulta los diagnósticos, los 3 diagnósticos que yo por mi experiencia he visto que más dificulta es el TDAH, el TEA y el TEL, el trastorno específico del lenguaje, ¿vale? Esos 3 diagnósticos tienen tantas cositas en común, sobre todo cuanto más pequeños son los niños, que aventurarte muy pronto al diagnóstico es difícil. Pero por eso, es que sí. Están viendo muchos niños que yo creo que van a ser top, ¿eh? Están viendo muchos niños con muchos que luego no cumplen, desde mi humilde criterio, ¿eh? Sí. No cumplen los criterios TEA y sin embargo También, esas rigideces y esa necesidad de rutinas y de hacer las cosas siempre igual, pues al final, claro, hay que ver si eso va acompañado de algo más o no. Los ven los neurólogos y dicen, no, TDAH no es. Tú ves que TEA tampoco, pero es que tiene... Sí. Por eso yo creo que es muy importante el poder valorar al niño en distintos contextos y oyendo a distintas personas, porque las versiones que damos unos y otros están muy mediatizados en base a mi relación con ese niño. Yo como profe doy una visión, la mamá como mamá una, el papá como papá, la familia extensa, entonces y el médico ve a un niño sentado en una silla un ratito que solo el escenario ya me cohíbe, entonces a lo mejor no me llego a mostrar como yo soy, ¿eh? Entonces es un poco complejo. Pero sí que es verdad que para que veáis un poco, claro, el TEA complejo, nada, ese está fácil. El que es de libro, ese nada, empieza enseguida a dar sintomatología y ese es muy fácil. Pero los que son más complejos es sobre todo el TEA, el social, el TDAH, esto que esta maraña de aquí, ¿vale? Esta maraña de aquí, porque por ejemplo el obsesiva-compulsiva comparte un poquito de síntomas, pero no muchos. Entonces, bueno, pues que esos otros síntomas que el niño te vaya dando te puede ir haciendo despejar un poco de dudas, ¿vale? Además de esto, tanto el diagnóstico como la evolución futura, ¿vale?, de un niño que tenga TEA va a depender mucho de otros aspectos como son si consigo desarrollar o no lenguaje verbal, qué capacidad intelectual tengo, si soy solo TEA o soy TEA y TDAH, que los hay, ¿vale? O soy TEA y tengo una discapacidad psíquica moderada, por ejemplo, ¿vale? O sea, en base a con lo que concurse, pues claro, el pronóstico es distinto. ¿Cuánto de severos sean esos dominios? Esos que hablábamos de la comunicación, la interacción social, por un lado, y por otra parte, mi comportamiento rígido, estereotipado, pues en base a cuánto de grave sea, no es lo mismo. No es lo mismo un niño que solo necesite hacer así, a que tenga que dar vueltas por sí mismo, ¿vale? Porque la percepción social por parte del resto de las personas hay que trabajarlo de una manera u otra. Cuando compartes, por ejemplo, el TEA, TOC o algo, lo llamas igual como comorbilidad. Comorbilidad, sí. Nosotros utilizamos el diagnóstico principal, pues el que más pese, con comorbilidad, con lo que curse. Sí, ¿vale? Por ejemplo, la discapacidad intelectual moderada. Pues claro, cuando son muy pequeñitos hay comportamientos muy parejos, entonces no es fácil el dónde pones, ¿vale?
Pues por eso te decía yo, que es que en las aulas hay veces que se está poniendo TEA o que el orientador o la orientadora... Y a medida que evolucionan se ve que son otra cosa. Sí, eso es cierto. Lo que pasa que yo creo que... Entiendo, porque yo he vivido las dificultades que tienen los orientadores y las orientadoras, y hay veces que dicen, esto me lo van a pasar y esto no, así que pongo esto. Eso también existe. Y entonces yo como profe dije, adelante, pon lo que nos vayan a pasar. Sí, eso también existe. También, ¿sabes? Un poco en base a ver, entiendo que si están dudando entre un TEA y una discapacidad intelectual, es que es una discapacidad intelectual importante, ¿vale? Entonces, la atención de estos niños en un aula preferente, por ejemplo, es muy buena. Tienen mucha atención, con lo cual, un poco lo que decía antes, ¿qué más me da la etiqueta si lo que yo quiero es darte atención? Pero bueno, las causas genéticas, ambientales, lo que decíamos un poco antes, ¿no? Que cuando te juntas con los papás enseguida te empiezan a decir, pues es que es verdad que mi primo tiene tal, si ya no los ves tú directamente en los papás, ¿vale? O sea que hay un componente ahí genético, de hecho se están haciendo estudios sobre un gen concreto que se está viendo que en muchos niños con trastorno del espectro autista tienen este gen tocado, ¿vale? A fecha de hoy, ¿es la única causa? No, pero se está viendo, ¿vale? Vale, conexión de circunstancias anteriores afectando a individuos situados en un espectro de patología. Lo que decíamos antes, si además de TEA tengo otras patologías, pues entonces ya se me complica más el tema, ¿vale? ¿Qué va a hacer que la manifestación del trastorno sea más fácil o más difícil de poder diagnosticar? La gravedad, ¿vale? de esos síntomas que el niño va a ir demostrando, el nivel de desarrollo en el sentido de qué otras áreas del desarrollo del individuo están afectadas y la edad cronológica, ¿vale? Cuanto más pequeños son, pues es más complejo porque puedes achacarlo a cosas que tengo que esperar en el tiempo, ¿no? Un niño que con 2 años todavía no tenga lenguaje, bueno, puede ser un trastorno o un desarrollo lento o tardío del lenguaje, pero claro, pasado X tiempo ya no se lo puedo achacar a un desarrollo lento del lenguaje, ya se lo tengo que ir achacando a otras cosas. A nivel motor, una torpeza motriz inicial, bueno, pues le puedes dar, ¿no? Porque claro, un tiempo de, oye, todos más o menos echamos a andar a una edad. Bueno, pues pasado mucho ese tiempo, pues ya no lo puedo achacar a que vaya con un poquito de retraso, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿vale? Que es, lo único significativo es, bueno, estas son las dos características del trastorno, la presencia en la infancia temprana, ¿vale? Existe, o sea, existe o existió. Con el caso de los niños de alto funcionamiento, que muchas veces la derivación al orientador le llega cuando el niño es un poquito más mayor, con 6, 7 años, ¿vale? Por eso es tan importante el hacer las entrevistas con las familias, porque les tienes que poner en situación de cuando tenía 3 años y cuando jugabas al cucutrás y cuando empezasteis a ir al parque, o sea, les tienes que retrotraer a ese tiempo de infancia para ir comprobando que esas conductas se daban, ¿vale? El trastorno del espectro autista está presente desde siempre. Lo que pasa que da la cara en función de todas esas otras cosas que hemos ido hablando antes o después, ¿vale? Pero siempre ha estado presente. Esto no es la gripe, que la coges un día y me quedé con ella, no, ¿vale? Mira, perdonar que sea tan pesada, pero es que como yo lo veo todos los días, en el cole tenemos a un niño en concreto de altas capacidades, o sea, TEA, de alta capacidad, en tercero, y ese niño en infantil, yo según le dije... ¿Veías algo? Claro, es que se ve pasa que como tienen buena capacidad de aprendizaje y de imitación... No son niños que tienen otras necesidades, pues pasamos siempre primero a la evaluación psicopedagógica o a la evaluación a los que tienen prioridad. Sí. Entonces estos niños se van quedando hasta que ya en primaria ya van arrastrando y entonces ya dicen, no, hay que hacer ya se ve más claramente, sí.
pero se ve. También yo sí he oído padres de niños pequeñitos que dicen que de bebé mantenía la mirada, sonreía y que de repente no. Es cierto, y cuando vayamos viendo los síntomas, solo lo puse en una de las diapositivas, pero en todas los niños pueden ir teniendo un desarrollo correcto y en un momento paran o retroceden. Esas adquisiciones que tenían de pronto frenan o desaparecen. Eso es así. Es cierto que como ha habido un desarrollo normal hasta X momentos, las familias achacan a circunstancias. Por ejemplo, yo tuve el caso de unos papás que a los 2 años el niño dejó de emitir lenguaje oral. Lo tenía en origen y decía ya sus palabritos, pues mamá, papá, agua, o sea, esas palabras, primeras palabras, ¿no? Y dejó mutismo. Claro, entonces lo empiezas a explicar desde otro mutismo selectivo, falleció el abuelo en ese momento y entonces creemos que ese hecho, y con ese cuento te pasa un año más. Y entonces ya cuando empiezas a dejar de poder explicar esa situación en base a una circunstancia es cuando empiezan a ver y empiezan a aparecer otras cosas. Porque si solo fuera me he parado en el lenguaje, pero el resto de las cosas, mi desarrollo sigue bien, pues bueno, podríamos pensar que ha habido un trauma familiar o una enfermedad, algo así, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que es que no solo es una cosa, porque no es un diagnóstico que se haga por un solo síntoma, entonces, pero sí es verdad que puede haber un desarrollo, lo normal es hacia que a los 2 años hay ahí un salto que estos niños ya no dan. Puede haber sido previo, pero a los 2 años es cuando más claramente se diferencia. Vale. ¿Qué te cuentan los papás cuando te reúnes por primera vez con ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas o las cosas que a ellos les chirría o les chirriaba y que algunas veces han puesto en conocimiento de profes o médicos y bueno, pues algunos les han dado más importancia o menos, ¿no? Muchas veces tenemos esta entrevista, a ver, es cierto que cada vez se va sabiendo más, la gente está más formada y vamos detectando antes. Y entonces tú te entrevistas con esos papás de un niño de 3 años o 4 años y te dicen, sí, yo ya notaba algo. Y yo se lo dije a mi médico, pero mi médico dijo que ya cuando llegue al cole ya va a explosionar en esa interacción social, en ese lenguaje, en ese desarrollo, ¿vale? Entonces hay veces que te ves un poco frenado. Uno, pues porque en el fondo el padre no lo quiere ver como ser humano, ¿no? A nadie nos gusta poder tener esto encima de la mesa y entonces te agarras, no, si el médico dijo, pues entonces voy a esperar y entonces me voy retrasando un poquito, ¿vale? Ausencia de lenguaje oral o lo que decíamos, tenemos 3 añitos ya y seguimos diciendo mamá, papá y poco más. Bueno, pues eso ya vamos mal, ¿vale? Porque a los 3 años ya tiene que haber un lenguaje y aquí nuestros compañeros que están estudiando logopedia nos pueden decir el lenguaje oral de un niño de 3 años ya es un lenguaje, puede tener mala articulación o puede conjugar mal verbos o puede hacer usos bien, pero ya tiene un discurso. No responde a su nombre o parece tener problemas de oído. También, ¿vale? O responde erráticamente. Hasta la 4ª no me respondió. Otro día no me responde a ninguna. Otro día, ¿vale? O sea, no es lo habitual que tú a un niño o a una niña la llamas por su nombre y se voltea. No mira a los ojos. Eso no se hace. No, pero que es frecuente que estos niños no aguanten la mirada, ¿vale? O sea, una mirada evitando los ojos, o sea, te pueden aguantar un poquito, pero luego te la desvían. Pero esto sí que son cosas que los papás te dicen. Con otros niños, pues se relaciona de manera inadecuada o no sabe relacionarse, como no tenemos a veces lenguaje oral, pues entonces tengo problemas de conducta porque yo me acerco y pego, o no me interesa que me cojan, o yo juego a mi manera y que me quieras meter con el hijo de tu amigo a jugar, pues no me encaja, ¿no? Cuando son pequeñajos. Falta de atención, interés o curiosidad sobre lo que se hace o se dice, él no me atiende, no me escucha,
O rabietas, no entiendo qué le ha pasado ahora, íbamos tan tranquilos por la calle y pasó una ambulancia y se enloqueció. ¿Vale? Entonces son cosas que los papás te van diciendo. Como veréis, en un inicio hay que descartar todo, quiero decir. Esa hipersensibilidad o hiposensibilidad al ruido, tenemos que descartar deficiencia auditiva. Esas dificultades que lo vamos a ver luego en la mirada, tenemos que descartar que haya una dificultad visual, ¿vale? O sea, hay que descartar cosas previas antes de poder decir, y siempre por defecto les decimos a los papás, bueno, pues llévalo al pediatra y que le haga una revisión, pero completa, no solo mirar el tímpano está bien, no, que le hagan una audiometría o que le revisen con un poquito más de... en torno a los 3 meses, esa foto es de un bebé de 3 meses, fijaros la viveza, esa viveza y esa sonrisa social que se llama, ¿vale? Y ese estoy agarrado a un juguetito, eso no existe. O pudo existir, pero va desapareciendo, ¿vale? Es verdad que a los 3 meses pues no hay síntomas que no, en niños que no se dan, ¿vale? He subrayado, aunque son muchos, he subrayado los que son más significativos, que vamos a ver a lo largo de son de 3 meses, vamos a ir pasando hasta los 4 o 5 años, me parece, ¿vale? Entonces, no sonríe a las personas, ¿vale? Los bebés... todos, ¿no? Aunque un bebé empieza a ¡ay, ay, mi niña, ay! Esta sonrisa y el niño responde, ¿vale? Cuando no responden, pues ahí ya te puedes empezar a cuestionar, ¿vale? O cuando les emites sonidos con la boca de ta, 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 y el niño ta, ta, repite, ¿no? Cuando eso no existe, cuando son tan pequeñajos, pues también es algo a tener en consideración, ¿vale? No trata de alcanzar y agarrar los juguetes, no balbucea entre los 3 y 4 meses ni imita balbuceos, no se lleva objetos a la boca, no sigue con la vista objetos, ¿vale? Estos niños que les cuelgan en el cochecito juguetes y tal, no lanza las manos a cogerlos, ¿vale? O sea, son 3 meses, es muy poquito tiempo, es verdad, pero ya estás viendo que la interacción con el entorno no es normativo, ¿vale? Sufre de estrabismo, por eso lo decía, es muy frecuente que en las edades muy tempranas que haya estrabismo o bizquea, entonces bueno, pues hay que ir a un oftalmólogo y revisar y ver No ponen atención cuando se ve una cara nueva o parecen asustarse mucho con caras o situaciones desconocidas. Si os fijáis, para los niños pequeños, la cara del adulto es uno de los estímulos más potentes, ¿vale? Porque te acercas mucho a ellos y les sacas la lengua y les sonríes y les guiñas los ojos y es muy estimulante para un niño pequeño. Y a estos niños no les parece que les... ¿vale? En torno a los 7 meses... a lo largo o sea, vamos a ver pues, que a nivel motriz también suele aparecer un cierto retraso, ¿vale? O son niños que han tardado en conseguir sentarse y aguantar la cabeza, o en el andar va a ser un andar peculiar, o sea que a nivel de motricidad gruesa, ¿vale? Incluso en fina, el agarrar, el coger, también suelen tener dificultades. Rehúsa que lo abracen, el contacto físico, eso es muy típico en estos niños del espectro autista que no les gusta en general. Luego los hay que se te tiran a los brazos, pero a los tuyos y a los de cualquiera, pero es verdad que en general el contacto físico no les gusta ni de un adulto ni de los compañeros, ¿vale? No muestra afecto hacia la persona que lo cuida, no parece disfrutar de la compañía de otras personas, no hay sonrisa social, son niños que a nivel emocional tienen mucha dificultad para expresar emociones y comprender emociones, entonces son un poco frustrantes para los papás porque, bueno, pues es difícil, ¿no? El que tu hijo no exprese como socialmente entendemos que se expresa el cariño, ¿vale? Porque no es que no te quiera, sino que bueno, lo siente a su manera o lo expresa a su manera, no lo expresa como socialmente está aceptado, ¿vale? No reacciona a sonidos a su alrededor o reacciona muchísimo,
¿vale? Los que hayáis tenido experiencias con alumnos TEA, hay niños que reaccionan ante sonidos que a lo mejor no son... O sea, algunos pueden ser muy estridentes, ¿no? Una sirena del timbre del patio. Bueno, pues eso sí suena muy estridente, pero de pronto hay un sonido que tú no has percibido y ellos perciben y les molesta muchísimo. O que cantes con los demás, por ejemplo. Por ejemplo, el ruido del aparato ¿vale? Que está pasando desapercibido. Pues a lo mejor a un niño TEA justo eso le molesta muchísimo, ¿no? Tiene dificultad para llevarse objetos a la boca, no se ríe ni hace sonidos de placer, no sigue objetos con la vista, no apoya su peso en las piernas, esa dificultad a nivel motricidad gruesa de la que hablábamos, no intenta ya... Sí. Eso de no apoyar el peso en las piernas significa falta de equilibrio. Claro, hay una dificultad en el desarrollo motor. ¿Vale? Entonces, sí, suelen tener retraso. Cuando hablas con los papás, siempre los momentos en los que un niño más o menos se pone de pie o gatea o camina, estos niños suelen no ajustarse mucho. No intenta llamar la atención con sus acciones, eso bueno, con 7 meses todavía es pequeñito, pero eso más adelante que se sostiene en el tiempo lo vamos a ver y es muy significativo, ¿vale? Cuando entramos a observar en un aula. Aquí es lo que os decía, el niño experimenta una pérdida drástica de las habilidades que en algún momento tuvo. Eso tenerlo en consideración en todas las fichas que estamos poniendo, ¿vale? Pero era por no repetirme. Es verdad que, y sobre todo a los 2 años es cuando se ve más fácil, quizás porque la adquisición a los 2 años ya se presupone que tienes muchas cosas ya adquiridas. Y claro, si no las tiene, ahí es donde más se nota, ¿no? Al año sigue sin balbucear, no hace gestos como decir hola, adiós, esos gestos sociales, ¿vale? De ahí que una de las dificultades sea en la interacción social. Mostrar objetos de manera voluntaria, incluso cuando ni cuando tú se lo pides, de a ver, enséñame o dame, o de eso que cuando vas con un niño de 1 año o más de más edad, con 3 años, entras en clase y todos te quieren enseñar su dibujo y su logro y su tal. Estos niños no tienen ese interés, ¿vale? No reconoce su nombre ni responde cuando se le llama. No se interesa ni se implica en juegos interactivos sencillos del cucutras. Por ejemplo, el cucutras es un juego muy típico que se hace con los niños pequeños, ¿no? Que hay esa interacción, no reaccionan, son inexpresivos, ¿vale? Entre el año y año y medio no dice palabras sencillas, aquí ya debería, ¿vale? Por desarrollo ya debería de estar diciendo sus palabritas, mamá, papá, pan, galleta, cocoate, esas palabras sueltas, ya con una intención comunicativa, estas ya las es capaz de hacer un niño de esa edad. Estos niños no dicen palabras, sigue sin responder a su nombre, sigue sin haber ese balbuceo comunicativo que tienes tú con los niños de manera natural, ¿vale? No señalan para pedir algo los protoimperativos, ni para pedir. Aquí suelen hacer un uso funcional del adulto, ¿vale? Sí que son capaces de cogerte y con la mano llevarte a lo que me interesa, pero ni te miro, ni te pido, me quedo parado al lado de lo que quiero, no te señalo qué es lo que quiero, ¿vale? Hacen un uso instrumental del adulto. No mira hacia donde otros señalan, no hay interacción, no hay interacción conjunta, ahora no me sale la palabra, pero es cuando tú a un niño le dices, mira, ¿no? Y el niño mira. Y estos niños no, ¿vale? No enseña o muestra objetos, no sabe cómo funcionan objetos de uso común, como el cepillo de peinarme o las cosas de uso común en casa, ¿vale? Bueno, a los 2 años, andar peculiar o de puntillas, ahí por eso puse, aunque ese niño no tiene por qué ser TEA, pero es ese andar, y muchas veces en el cole lo ves, ¿vale? Que tienen ese andar peculiar. ¿Qué les dificulta? Pues generalmente a nivel motricidad, ahí te están dando ya señales de que a nivel de motricidad gruesa hay una afectación. Son niños que generalmente no son capaces de subir las escaleras alternando los pies,
¿vale? Quieren ayudas, apoyos, van de una en una, cuando ya por edad deberían de ser capaces de hacerlo. El lenguaje sigue afectado, no usa oraciones de 2 palabras a los 2 años, no imita acciones o palabras, no sigue instrucciones sencillas, no empuja un juguete con ruedas o se centra mucho en las ruedas. Sabéis que estos niños tienen una atención a lo concreto, ¿vale? Entonces son niños que tú les preguntas a los papás y dices, sí, juega mucho con los coches, porque los coches es uno de los centros comunes en general de interés de estos niños, ¿no? Y no juega en casa, sí. ¿A qué juega? Con los coches. ¿A qué juega? Y te dicen que está dándole vueltas a la rueda del coche. Eso no es jugar con un coche, ¿vale? O me quedo mirando a la lavadora cómo gira, ¿vale? O te dicen que colocan los coches en orden o en fila. Eso no es jugar con un coche, ¿eh? Jugar con un coche es cojo un coche, cojo el otro y chocan y ruedan y hago un recorrido. Eso es jugar con un coche. Tienen dificultad para mantener el contacto ocular cuando se les habla y no siguen objetos con la mirada. 3 años. No se comunica con frases, a ver cómo vamos. No se comunica, voy a centrarme solo en lo subrayado, ¿vale? No se comunica con frases cortas, no se interesa en juegos imaginativos. A los 3 años, que es cuando yo he empezado ya a observar a estos niños, ¿vale? Porque yo trabajaba en coles de primaria, a partir de los 3 años, todos los anteriores eran mis compañeros de temprana, pero yo no tenía acceso a esos niños. Y tú entras en el aula. O sea, es verdad que para estos niños es muy importante la observación que se haga, ¿vale? Y cuanto más sepamos de estos síntomas, mejor, porque ya sé qué tengo que buscar, qué tengo que mirar. No se comunica con frases cortas, no se interesa en juegos imaginativos, el juego simbólico, todo eso que se desarrolla entre los 3-5 años, pues ahí, de hecho, no hay un uso muchas veces ni siquiera funcional del objeto, ¿vale? Cuanto menos imaginativo. Muestra poco interés en otros niños, no hace buen contacto visual, no tiene interés en los juguetes. Frecuente, no respondan al nombre, que el contacto visual falle, que en esa interacción social en la que tú, como agente externo, entras en un aula de 3, 4, 5 y se te tiran encima. A poco que les des cuando están por rincones puestos y te ven que un adulto va a jugar con ellos, enseguida el resto se te tiran encima. Estos niños no tienen interés. Cuando tú dejas que el niño juegue, el juego va a ser uno de los elementos más importantes en esta edad, sobre todo cuando no hay desarrollo del lenguaje que te puedas comunicar con él verbalmente. Te puedes comunicar a través del juego. El niño está jugando y tú, jugando o haciendo uso de un juguete, ¿vale? Para ser más específicos. Y tú quieres entrar ahí, a ese juego, intentar darle un uso funcional y no te deja, no quiere, ¿vale? Él quiere estar a su... En el cole, por ejemplo, que trabajamos por rincones, normalmente lo que les ocurre es que se ponen en un rincón y siempre están en ese rincón. Y tenemos que enseñarles a ir a otros rincones porque no se van de ese rincón. De ahí una de las características de estos alumnos es la inflexibilidad, ¿vale? Tienen fijación con cosas o con rutinas y entonces hay que romper esa inflexión. Bueno, a los 4 años no muestra interés en juegos de interacción. Veis que es un poco, sobre todo aquí ya el juego simbólico, que es eso, ¿no? La niña jugando a los médicos o a las mamás y los papás, que eso es muy típico en las aulas de infantil. En estos niños no existe. Les suele gustar, por ejemplo, el rincón de la casita, sí, pero juegan solos. Sí. Y no saben jugar con otros y no suele ser un juego simbólico. Puede ser juego funcional, de cojo el cacharrito y lo pongo y hago que la comida, pero no es simbólico. Vale, 5 años, poco interés en jugar con otros niños. Veis que eso es un poco repetitivo, un poco en esa misma línea, ¿vale? Pero eso es en lo que nos tenemos que fijar. Claro, fijaros aquí, se distrae fácilmente y es incapaz de concentrarse en una sola actividad por más de 5 minutos. Y un TDAH también. Luego aquí ya tenemos un síntoma que dice, bueno, a ver en qué depara, ¿vale?
Es muy extraño que imite o use fantasía durante el juego. Ya no solo eso, o sea, el jugar a ser como, ¿no? Y ahora todos vamos, muchas veces en las clases de infantil, en psicomotricidad, ¿no? Para trabajar así, pues ahora somos como pájaros que volamos y ahora somos como orugas que no sé cuántas. Nada, eso no con estos niños no es viable. No, porque no, la ironía No. Parece no estar feliz o estar triste la mayoría del tiempo. No es tanto eso como la inexpresividad. En general, ¿vale? Yo tuve un caso de un niño que era una sonrisa de oreja a oreja de perpetuo. Pues tampoco, porque le estaba riñendo y también sonreía, le estabas no sé qué, él siempre con la sonrisa puesta. Generalmente no son capaces de expresar emociones acordes a su estado de ánimo ni a la situación social que se está llevando a cabo. Si yo te estoy riñendo, pues no te puedes estar riendo, ¿no? Eso socialmente lo entendemos. Estos niños, esa discriminación de emociones y de no la tienen, hay que trabajarla. Otra, no sé si lo he dicho, estaba por aquí, otra de las cosas típicas que suceden es el uso o el referirse a sí mismos, los que tienen lenguaje oral, en tercera persona. ¿Vale? Si el niño con trastorno del espectro autista se llama Carlos, pues él te puede decir, Carlos quiere, pero no te dice yo quiero, ¿no? O el uso de tiempos verbales y plurales de manera inadecuada, ¿vale? O sea que en el lenguaje sí que hay, independientemente del desarrollo tardío o alteración en el desarrollo, los niños que sí que tienen lenguaje verbal, es verdad que es un lenguaje peculiar, ¿vale? El expresivo. Bueno, ¿qué recursos tiene el sistema educativo para poder atender a estos niños? ¿Vale? O sea, una vez que el profe ha detectado que hay una dificultad, poneros en el caso de que ya tengamos, bueno, ¿a quién se lo cuenta? Vamos a decir, ¿no? Soy un profe de infantil 3, 4, 5 y yo tengo este niño y veo que apunta maneras, encima fui a una charla que me dieron y sé que me he fijado en según qué síntomas y parece que apunta a, y yo a quién se lo cuento. ¿Vale? Pues ¿con quién contamos? En los centros directamente tenemos los equipos de atención temprana, ¿vale? Que son equipos que están por localidades y que atienden a todo lo que son 0,6 o 0,3, o sea, escuelas infantiles, ¿vale? De 0,6, las que son de 0,6 o de 0 a 3, muy pocas. Muy pocas. Ya ninguna. Sí, en Getafe yo creo que había una o dos también. Está compuesto tanto el equipo de atención el equipo de atención temprana tenemos orientadores, ¿vale? PTSCs, que es un perfil similar a el trabajador social, aunque no se les puede llamar trabajadores sociales porque no les gusta, pero para que nos entendamos un poco cuál es su perfil. Tenemos PTs y ALs, ¿vale? Que van a ir a las escuelas a hacer el apoyo de los niños con necesidades educativas especiales. Entonces, yo ante mi sospecha se lo derivo al equipo de atención temprana para que valore al niño. Explica lo que son PTs y ALs. Que a lo mejor no PTs y ALs, ¿no? AL, audición y lenguaje, ¿vale? El profesor que apoya en el tema de las dificultades de audición y lenguaje, y el PT, el pedagogía terapéutica, el que apoya en lo que no es, bueno, aunque también apoya en lenguaje, pero bueno, el profe de apoyo, por decirlo en bruto. ¿Vale? Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que son los que atienden todos los centros de primaria, ¿vale? Públicos y concertados. Los de temprana también, público y concertado. Sí, infantil y primaria. ¿Quiénes forman parte de los equipos? También lo mismo, orientadores, PTSCs o trabajadores sociales para que nos entendamos. Logopeda, puede haber, ya son residuales, pero puede haber logopeda en el equipo, ¿vale? Que también atiende a un centro en concreto. Y ya está, esos son los miembros, ¿vale? Y los departamentos de orientación, que son los que están en los institutos. El orientador que está en el instituto, que está permanentemente en el instituto. Los otros no están permanentemente en el mismo centro. Se reparten, por ejemplo, el equipo de Getafe, que yo formaba parte, pues éramos 11 orientadores para todos los coles que hay en Getafe, ¿vale? Entonces tú tienes asignado 3 o 4 colegios a los que vas un día o 2 días o cada 15 días, un poco en función del volumen del centro, ¿vale?
Sí. ¿Y el departamento de orientación solo está en los institutos? O sea, Solo están en los institutos. Sí. A los 12 a los 14 años. Esa es la atención primaria que tenemos en este país. Tienes ya poco que ya que arreglar ahí. Sí, hombre, todavía te dirán que hacen otras labores, ya no es tanta de detección. Es verdad que en temprana y en los equipos generales somos mucho de, o sea, una parte muy importante de nuestra función es la de valorar niños, pero al instituto ya llegan muchos muy valorados, o sea, pueden tener algún caso que se haya escapado, pero generalmente en los institutos el orientador no se dedica a eso principalmente, dan clases, por ejemplo, preparan las tutorías con los tutores, o sea, hacen otro tipo de intervención que no es la de valorar niños, ¿vale? Derivan a otros programas que hay en el propio instituto. Exacto, la orientación vocacional, o sea que no están, aunque si hay algún caso... Esperando al niño que venga con TEA. Pues que te he dicho que claro. Vemos muchísimos casos yo ahora mismo de los niños que van a entrar en 3 años, te puedo decir que ahora mismo que estoy sustituyendo a una compañera, tengo en una clase y te puedo decir ya los que van a salir en primaria, te los puedo decir ya, pero ya te los puedo decir. Pero claro, que yo diga... No sé, al instituto llegan ya muy, gracias a Dios, porque en el fondo el volumen o la exigencia para el niño en un instituto a nivel curricular y académico, bueno, pues es importante. Entonces, si no llega ya un poco filtrado, puede vivirlo muy mal. Yo tengo una orientadora, la pobre mujer viene una vez a la semana. Pues esa mujer que puede hacer en un cole de línea 2, es decir, con 2 clases. Lo que me ha llamado la atención es que solamente estén específicos en los institutos, claro, y no haya, por lo menos cada 2 colegios, y haya uno en todo. Es por lo que luchamos, es por lo que luchamos. En Cataluña hay un departamento de orientación en cada cole de primaria. Por lo menos era así hace años. Tiene, como todos los modelos, tienen sus pros y sus contras. Quiero decir, la visión de equipo es muy positiva. Yo creo en ella. Vamos, creo en ella. Hasta médicos. Yo tenía médico en mi equipo. Pero cuando estaban antes, sí. Hace años Sí, los OEF y todo, cuando la orientación era otra cosa. A ver, la visión global, equitativa de una localidad, el poner en común, el que los criterios sean todos los mismos y que tú no seas TDAH porque tú eres no sé qué, pero ese mismo niño, si fueras tú, no, ¿me entiendes? O sea, eso es muy importante y muy valioso. El poder tener otros compañeros con los que compartir dudas, inquietudes. El departamento de orientación en el instituto al final estás un poco solo. Pero eso se puede tener también teniendo un departamento de orientación en un cole de primaria. O sea, sí, pero que el equipo sigue asistiendo a la sede, se ha hecho algún tipo de intento en cuanto a eso, que eran los centros que se atendían de manera preferente. Pero no es fácil, yo creo que no es fácil, pero bueno. Porque ya sabes que, claro, requiere personal. Mucho. Y el ahorro que supone un equipo de orientación educativa en infantil y en primaria es brutal. Claro. Eso es brutal. Si tuvieras que tener, pues imagínate en Getafe, que es mi localidad, vamos a decir que sean 40 centros, 40 orientadores, con todo lo que un orientador requiere económicamente de pruebas, de tal, eso no es... No, y además que como todos sabemos, esto es multidisciplinar. O sea, no solamente que una persona diga que tiene vale para nada. No, mira, nosotros, por ejemplo, si queréis os lo comento, nosotros en el equipo, ¿vale? Cuando yo orientadora, tengo mi cole y yo veo un niño... Sí podría haber más personas. Camino, en eso estamos de acuerdo, sí podría haber. Hombre, sería ideal. Sí, creo que eso es discusión de otro entorno, porque si no, no vamos a avanzar. Porque aquí mira, ¿cómo funcionan los equipos? ¿Vale? Yo soy orientadora de un centro, un tutor me deriva a un alumno con sospecha de TEA. Yo lo valoro, hago mi observación, me estoy saltando cosas, pero si está dicho ya, pues luego la pasamos rápida. Hago mi entrevista con el tutor, hago mi entrevista con los papás, hago mi observación en el aula y en el patio, ¿vale?
paso pruebas si es que es viable pasar pruebas a ese alumno, hay veces que no, y me voy a mi equipo con mi sospecha de diagnóstico TEA, ¿vale? Yo tengo, dentro de mi equipo hay una comisión específica de TEAs que está formada por todos los orientadores que llevan centros preferentes, que a la fuerza ahorca y te especializas, porque te especializas, y tienes que pasar ese filtro. Tú se los pones al resto de tus compañeros, ¿vale? Si estamos, y desde ahí se toma una decisión. ¿En base a qué paso dar? ¿Qué otro paso dar? Si yo lo voy a derivar al equipo específico, ¿vale? Que es ese, el equipo específico de TGDEST, que es para toda la comunidad autónoma, que solo se centran en eso y van a tu centro y le pasan pruebas complementarias al niño para confirmar ese diagnóstico. Si vamos a derivar el caso, porque además hay un diagnóstico médico, tú imagínate, hay muchas veces, ¿no?, que te vienen con un diagnóstico médico y tú corroboras o confirmas o tienes la misma sospecha. Bueno, pues entonces se deriva a una comisión interterritorial que se llama, ¿vale? Entonces tú, desde la comisión tuya de tu equipo, te ayudan a tomar decisiones o incluso a decirte, pues esto todavía no está bien valorado, pásale esto o aquello o aquí que, ¿vale? Y luego ya haces el dictamen con el diagnóstico. O sea, que quiero decir que hay un trabajo en equipo, no es que yo hoy me levanté muy susceptible y decidí que eres TEA, ¿vale? Que hay un trabajo en grupo, con unos criterios muy claros, muy trabajados, también desde la unidad de programas donde estoy yo ahora, eso se trabaja con los directores de los equipos y con... ¿vale? Para que sea todo unánime y que no dependa de mi sensibilidad o el día que yo tenga. Exacto, exacto. Bueno, las modalidades de escolarización son 3, que os decía que coincidían un poco con los grados de afectación que en el DSM-5 nos ponían, ¿vale? Puede ser un alumno con necesidades educativas especiales ordinario, es decir, él va a estar en su centro ordinario y X horas va a salir con su profesora de apoyo o con su logopeda a dar unas horas de apoyo, ¿vale? Se entiende que son niños que están menos afectados, aunque tengan un trastorno del espectro autista, y que pueden seguir más o menos el desarrollo normal de lo que en un cole se exige, aunque tengan sus adaptaciones curriculares, en fin, pero que la sintomatología de ese trastorno no es tan excesivo como para no poder tener la mínima atención necesaria, ¿vale? Siempre en educación vamos de lo menos a lo más, ¿vale? El siguiente paso serían trastornos, o sea, alumnos que les proponemos escolarizar en modalidad de aula preferente. ¿Qué significa esto? Estas aulas son unas aulas que están dentro de un centro ordinario, que solo puede haber 5 alumnos en ese aula y que tienen una dotación de personal específica para ellos, que es una profesora de apoyo para ellos, solo para ellos, con un técnico de integración social para ellos, ¿vale? Hay 2 recursos personales destinados a esos 5 niños. Esos niños van a hacer un poco como si fuera una combinada, ¿vale? Van a pasar hasta 2/3 de la jornada la podrían pasar en el aula TEA, por decirlo de alguna manera, y el resto en su aula de referencia, compartiendo con el resto de sus compañeros, ¿vale? 2/3 van a tener apoyos, pueden ser o en el aula TEA o en mi aula de referencia, ¿vale? Cuando te refieres a apoyo personal, no significa que cada uno tenga uno y uno, sino ellos dos para los 5, eso es, ¿vale? Y cuando ya ni con ese número de apoyo, que es bastante amplio, pensar que 2/3 de la jornada escolar es un apoyo bastante intensivo, ¿vale? Si con todo y con eso no conseguimos atender las necesidades del niño, es cuando ya derivamos a un centro de educación especial, ¿vale? Para derivar a un centro de educación especial, independientemente de que tú tengas TEA, tienes que tener una discapacidad cognitiva moderada, ¿vale? Si no, estás en un aula preferente, ¿vale? Claro, pensar un trastorno del espectro autista con una discapacidad intelectual moderada ya empieza a ser un poco complejo dar respuesta en un centro ordinario, ya necesita de mucha más dotación, ¿vale? Y aparecen los centros de educación especial. O sea que todos los niños TEA permanecen en un ordinario con el apoyo del aula especial si es necesario.
Bueno, lo que hemos dicho, los hay que sí y los hay que no tanto. Quiero decir, tú vas a un centro de educación especial y hay aulas TEA dentro de los centros de educación especial. Una pregunta, ¿quién toma la determinación o la decisión del aula TEA, de abrir una nueva aula TEA? ¿Vosotros o el director? ¿Qué director? ¿Del centro? Ten con ten. Claro, porque es que... a ver, nosotros lo que... Se abre una con 5, TEA? con 3. ¿Con 3 ya se abre? Con 3 ya se abre. Nosotros cubrimos la ratio, pero... El centro... En infantil ya la cubrimos. Pues el centro puede solicitar. No, solicita porque no quiere. Claro. Es un poco ten con ten, o sea, desde unidad de programas, ¿vale? Que somos los encargados de abrir aulas en las localidades. Uno, te centras, o lo que hacemos es poner encima de la mesa cuántos niños tengo, vamos a decir, de Getafe, que es lo que yo conozco. Bueno, pues tengo 5 niños. Llegamos a poner en el mapa dónde viven esos niños para ver qué centro es el que más les convendría a todos. Para intentar acercar la respuesta educativa a esos niños y no hacerle a la mamá irse al otro extremo de la localidad, ¿vale? Se habla con esos centros. Hay centros que de mano te lo demandan. Bueno, claro, es verdad que los nuestros son todos ordinarios, están todos en el aula normal. Claro, Vale, claro. Son niños con visto bueno, Sí, sí. para aula. Pues pasan un montón de filtros hasta llegar ahí. Sí, es verdad que no tenemos ninguno con... Claro, de visto bueno. Son acnes ordinarios. Bueno, pues el procedimiento es un poco lo que decía antes, ¿vale? El tutor hace la hoja de derivación, le comenta a la familia que, bueno, ve dificultades en su hijo y que considera necesario tener una evaluación, ¿vale? El orientador se reúne con esa familia y les pide autorización para poder valorar a su niño. Yo puedo entrar en un aula a observar, pero yo no puedo sacarme a un niño a pasarle pruebas sin que sus papás me den la autorización, ¿vale? No, en todos. Es verdad que en la normativa última que hay de evaluación se dice que independientemente de que los padres quieran o no quieran, si tú consideras que por el bien del menor debe ser valorado, lo puedes valorar, pero bueno, no quieres entrar en rifirrafes con las familias, ¿vale? A no ser que sea un caso muy sangrante, entonces tú informas a tu inspector y tu inspector interviene. Claro, porque como para valorarlo tienes que sacarle del aula una asignatura, claro. Necesitas el permiso, ¿sabes? O sea que sí o sí... Claro, sí o sí necesitas el permiso. Entonces, bueno, lo que os dije ya un poco, este es el procedimiento, ¿vale? Aquí a la izquierda os he puesto cuestionarios que utilizamos frecuentemente, ¿vale? Hay algunos que son dirigidos a los papás, hay otros que se trabaja directamente con los niños. Es muy importante, aunque el WIS 5, que es la prueba de inteligencia, no es que sea para niños TEA, pero yo en todas las valoraciones que hago, me da igual cuál sea mi hipótesis de trabajo, paso una prueba de inteligencia, ¿vale? Porque hay muchas veces que es necesario saber si esa capacidad intelectual está llevándome a comportarme o tener conductas determinadas que no son de ningún otro trastorno más allá de la discapacidad intelectual en sí misma, ¿vale? Entonces ese es un sine qua non, o sea, la evaluación de la capacidad intelectual. Pero que aquí, por lo menos yo por lo que veo en general, por lo menos en la Comunidad de Madrid actuáis todos en general siempre pasáis el WIS de primeras. Sí, yo es lo de primeras. Hombre, cuando es una sospecha de TEA muy clara, pues a lo mejor paso otra prueba más rapidita, ¿vale? Porque es una prueba que pasas... Luego acabas pasando el WIS. Sí, bueno, si no van por ahí tus... O sea, una prueba de inteligencia tienes que pasar. Entonces puedes pasar un Raven, un RIAS, porque el WIS al final lleva un par de sesiones, lleva tiempo. Entonces, como no estamos muy bien de tiempo, ¿vale? El A2, ¿vale? Esta es la que pasa al equipo específico. Esa requiere una formación particular, concreta, es compleja, aunque tú les ves cómo lo pasan y demás, pero tienes que tener un título, por decirlo de alguna manera, ¿vale?
¿El MChat, perdona, está traducido? Es que he leído hace poco que el MChat es buenísimo, pero que no está adaptado a... Sí. Sí, está en internet. Sí. Sí. Luego, sí. Es que estaba traducido por alguien, pero que no estaba adaptado al... Sí. De hecho, luego al final de la exposición os voy a dar una página en la que hay un montón, el MChat, hay un montón de pruebas, ¿vale? Bueno, las necesidades educativas de nuestros niños van a necesitar un currículo adaptado, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Necesitan apoyos intensivos y especializados, un poco en función del grado de afectación, pues lo que hemos ido contando, contextos normalizados de aprendizaje y organización, estructuración y adaptación del contexto escolar. Eso lo vais a ver, lo vamos a hablar, ¿vale? ¿Cómo percibe un niño con trastorno del espectro autista? Pues no entiende lo que pasa alrededor, ¿vale? De ahí mis dificultades en la interacción social, no sé qué pasa en el mundo y no comprendo lo que me pasa a mí, ¿vale? Entonces aquí tenemos muchas cosas en las que vamos a tener que trabajar. Ellos perciben el mundo de una manera distinta a la que nosotros la percibimos. ¿Qué pasa? Que como no es la común, la habitual, pues por eso el trastorno, hay veces que, no sé si lo habéis visto, chistes y tal, que dicen, ¿el trastorno quién lo tienes tú o yo? Porque ¿quién dice que mi forma de percibir el mundo no es la correcta? Bueno, es la que socialmente no está más extendida y desde ahí es desde donde... lo que hablábamos de la hipo o hiperreactividad a los sonidos, no tienen facilidad o capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Lo que llamamos teoría de la mente, que es eso, es ponerte en el lugar del otro. Entienden el lenguaje de manera literal, entonces es muy difícil muchas veces para estos niños. ¿Cuántas veces como padres, no, habrás dicho, es que te daba que te mato? El niño se está creyendo que le vas a dar, que le vas a matar, ¿vale? Pues son literales. Muchas veces no entienden la intención de las cosas, por ejemplo, el lenguaje no verbal no lo comprenden, ¿vale? La ironía no la entienden, los chistes no los comprenden. Es verdad que los que tienen mejor adaptación o mejor capacidad, aprenden, ven que todos se están riendo y yo me río. Pero no he entendido el chiste para nada. Es más, cuando entienden un chiste, ellos te lo cuentan y te lo explican, ¿vale? Porque creen que tú tampoco lo tienes que entender. Entonces vienen, te cuentan el chiste y luego te lo explican. Esto es no sé qué. Interpretan estados internos físicos y psicológicos tampoco, ¿vale? Tienen mucha dificultad. Dificultad para saber cómo tengo que actuar. No nos vamos a, simplemente lo menciono, ¿vale? El lóbulo prefrontal por eso está ahí la imagen del director de orquesta, es el director de orquesta del ser humano, de cómo me comporto, cómo hago, ¿vale? A estos niños les falla, por eso necesitan esa estructura, esa organización, esa planificación, esas rutinas, para que sea siempre todo igual, porque ellos por sí mismos les fallan, entonces se pierden. TDAH también, ¿vale? También les falla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esas preguntas es todo el lóbulo prefrontal, las funciones ejecutivas, ¿vale? Y a estos alumnos les fallan. Entonces se lo tengo que dar yo, ¿vale? Voy a enseñar habilidades. Cuando hay falta de código expresivo, pues le tengo que dar una alternativa, ¿vale? Un lenguaje para que él se pueda expresar. Y de esa manera poder menguar las dificultades a nivel de conducta que suelen surgir, ¿vale? A medida que el niño es capaz de comunicarse y de entender lo que me están queriendo decir y de yo poder expresarme, pues todo eso facilita. ¿No sabe expresar emociones? Pues vamos a hacer un trabajo concreto de reconocimiento de emociones, ¿vale? Vamos a ir pasando por distintos estadios. Primero son imágenes, depende un poco de la capacidad del niño, reales o como los emoticonos, ¿vale? La inflexibilidad, pues vamos a tener que trabajar desde
los apoyos visuales y ponerles planificadores para reconducir cada vez que hay una frustración en cuanto a lo que quiero hacer, para reconducirle y decirle, mira, hemos estado en la asamblea y ahora estamos en trabajo en mesa, hay que trabajar, ¿vale? Con apoyo gestual también, aunque tengan el lenguaje verbal, el apoyo gestual les ayuda mucho. Los pictos son un básico para trabajar con estos niños. Sí, pero, por ejemplo, mira, ha ocurrido en uno de los alumnos que tenemos que lo tenía todo bien adquirido, ciertas cosas, al venir peques nuevos, cosas que tenía adquiridas, hemos vuelto a poner pictos en cosas que tenía adquiridas. ¿Eso es bueno? Si es necesario porque lo adquirido ya no está adquirido, sí, son apoyos. Pero es que lo tenía adquirido. Ya, pero ahora ya no lo tiene. Sí, sí lo tiene. Ah, bueno, pues entonces... Pero, porque hay que ponérselo todo con pictos. No, hay que ayudarles lo que hay que ayudarles. Claro, pero como la tutora no pinta, pues la pobre la han puesto todo con pictos y como es la que menos... ¿sabes? Ya. Bueno, pues aunque los pictos estén, que haga el uso necesario de esos pictos, claro, no hay que... Exacto. De hecho, la sobreestimulación... Adquirir como ir al baño. Sí, y la rutina de ir al baño y todo eso, se lo han vuelto a poner. Él sabía diferenciarlo. Pues ahora le tenemos que poner delante de un cartelito y tiene que decirnos si pipí o caca. Claro, el niño se pone así y no... Claro, es que vamos diciendo... Ya, no, pues eso no. O sea, que el adulto sea el que le genere retroceso al niño, no. Claro, no lo hace como diciendo, ahora toma, la tarjetita, vale, ¿qué quieres de esto? Pues toma, te lo doy. Otra dificultad, no sé qué se espera de mí, ¿vale? Entonces esos apoyos visuales que estructuran el tiempo, que estructuran las normas, el cómo jugar, por ejemplo, ¿vale? Estos niños pues no saben cómo jugar, entonces necesitan que explícitamente haya unas indicaciones de cómo tengo que comportarme, ¿vale? La tarea tiene que ser tareas con un principio y con un fin, con diferentes exigencias que partan a veces de los intereses propios del niño, que los tiene, ¿vale? Para poder engancharle. Y el control de impulsos, pues muchas veces también va a haber dificultades a nivel conductual, tenemos que trabajar también ese autocontrol y esas autoinstrucciones de paro, pienso, acción, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿vale? La estructura visual con los pictos, rutinas y estrategias de trabajo, para que vierais un poco, aunque luego voy a poner algún dibujito, vamos, pero para que veáis un poco cómo es, ¿vale? Cómo son la secuencia, ¿vale? El sistema de trabajo estructurado, tienen que tener su panel para ver cómo tienen que hacer. Apoyo visual con el calendario, la estructura del entorno igual, las aulas preferentes están divididas por zonas, esta es la zona de trabajo individual, esta es la zona de trabajo grupal, esta es la zona de juego, esta es la zona de asamblea, esta es la zona de relajación, ¿vale? Y lo tienen físicamente señalizado y acotado, ¿vale? La intervención que vamos a hacer es de dentro a fuera, primero con el niño, ¿vale? Pero lo que yo esté trabajando con el niño lo tengo que hacer extensible. Si yo estoy trabajando con el niño el lenguaje gestual o el uso de pictos concretos, yo a los papás les tengo que enseñar qué pictos y qué gestos hay que utilizar para que en casa también los utilice. No me sirve de nada que solo lo haga en el aula de apoyo, ¿vale? En el aula de referencia también, en casa también, para poder ir cada vez a más. El contexto en el que se desenvuelve este niño no solo es en el aula de apoyo o en el aula de referencia, va más allá que el cole, ¿vale? Estos eran los ejemplos que os decía, ¿vale? Esto es lo que utilizan en los coles. Fijaros, ese es un material de un aula de TEA. Fijaros lo que aquí no hay. Detrás de cada una de esas cajitas hay un porrón de pictos concretos para trabajar de todo, ¿vale? Este sería un planificador que muchas veces en la propia mesa del aula de referencia lo tienen ahí puesto, ¿vale? Para que sepan, esto lo tienen que tener tanto en el aula de referencia como en el aula TEA o de apoyo, sí, porque se ubica muy bien. Incluso aquí falta, pero hay el modelo que ahora se está utilizando es uno que cuando ya acabó esa tarea se le pone como un plástico azul para señalizar que eso ya se ha acabado, que ahí ya no volvemos, ¿vale? Que tenemos que y la flecha se cambia. Pero lo entienden perfectamente, yo que lo estoy, o sea, ellos flecha, y el resto. Pero con la flecha bastaría. Sí. Aquí veis, bueno, esto es muy
típico en infantil, ¿vale? Es la asamblea típica de infantil, pero esto está adaptado a niños del espectro. Y aquí un poco quería haceros ver cómo este es el rincón, ¿veis? De juego, este es el trabajo en común, este es el trabajo individual, ¿veis cómo está estructurado y diferenciados bien los espacios para que los niños sepan a qué atenerse en cada uno de los... Sí, sepan a qué atenerse, ¿vale? Hay aulas que lo consiguen con muebles, ¿vale? Aquí, por ejemplo, este espacio está con muebles, y hay aulas que solo con una cinta ya les sirve a los niños. Tú señalas la asamblea, por ejemplo, el rincón, la zona de la asamblea con la colchoneta y señalizado de rojo alrededor, y ya les vale. Ya saben que si pisan ahí están en la asamblea, ¿vale? Otro para que vierais un poco lo de las emociones que os decía, ¿veis? Estos pueden ser como los emoticonos del móvil, por decirlo de alguna manera, pero hay que ir asociándolo a la realidad, a los gestos reales, ¿vale? Porque hay algunos que son fáciles más o menos en el dibujito, pero luego llevado a la realidad, claro, este que está triste, está pensando, ¿vale? Aquí la explicación de una rutina de cómo ir al baño, y veis que es explícito. Yo siento que me hago pis. Voy al baño, levanto la tapa, me siento, me levanto, bajo la tapa, tiro de la cisterna y me lavo las manos. Hay que especificarles cada uno de los pasos que hay que ir dando, ¿vale? Y aquí con el cumplimiento de las normas, pues igual, lo que decía, pues no se come chicle o no se quita uno la ropa o no se grita, y hay que especificarlo. Se va en fila, por ejemplo, ¿vale? Pues antes en el anterior, a ver si podemos ir al anterior. Sí, aquí, ¿veis? Voy en fila. Me pongo el abrigo, cojo la mochila, me pongo en fila y me voy a casa. Y esos pasos que de manera natural otro alumno aprendería, a estos niños hay que hacérselo explícito, ¿vale? ¿Explícito mientras lo adquieren o hasta nuevo aviso sigue siendo? Hasta que lo adquieran. Pero la tendencia es que lo adquieren. Depende del grado de afectación, ¿vale? Estas páginas, bueno, esta última, el espectroautismo.info, es una página que tiene un montón de pruebas específicas para el MChat que decíamos antes. Hay un montón de pruebas que están ahí informatizadas, ¿vale? Son gratis, vaya, quiero decir, y tienen el cómo corregirlas y ese tipo de cosas, ¿vale? Y todo esto son, bueno, deletrea, pues por ejemplo, bueno, páginas donde vais a encontrar cosas interesantes con respecto al mundo del autismo, ¿vale? Por ejemplo, la Fundación Orange está haciendo mucho en este sentido, de incluso aplicaciones móviles para poder trabajar con niños del espectro. Entré el otro día y tenían 3 documentales, ¿vale? Que son interesantes de echarles un vistazo. Uno es de un niño que... bueno, ya no sé cuánto tiempo tiene, pero estaba en bachiller artístico y estaba, no, en un conservatorio, y era el primer alumno TEA que tocaba el piano y estaba, bueno, aprendiendo la carrera de músico, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, tienen 3 documentales. Uno es el del niño este que está en el conservatorio, otro es el hecho como de dibujos animados de María, una niña adolescente, y el otro... ahora me pilláis, no sé cuál era el otro. Vale, pero todos estos, si os metéis en internet y ponéis estos tal, tienen todos, por ejemplo, doctor TEA, pues para el tema médico, ¿no? Es muy complejo para estos niños. De hecho, en el Hospital Gregorio Marañón tienen una unidad concreta para la atención de estos niños. ¿Y qué más cosas? Preguntarme algo, no sé si estamos... Nos quedan 4 nada, un nada, pero bueno, preguntas, alguna cosa. Nos hemos dejado en el tintero un montón de cosas, ¿vale? De intervención concreta del modelo... Eso nos lo hemos dejado porque no vamos, para hablar del método Teach, pues tenemos aquí para aburrir, ¿eh? O sea... Luego todo esto es simplemente una pincelada, luego todo esto hay que ahondar y ver cómo se lleva a cabo, ¿vale? Pero esas son como las herramientas un poco básicas, fundamentales, mínimas, por decirlo de alguna manera, para poder hacer frente a
a la intervención con un niño del espectro autista. Cierto es que el tutor tiene la suerte de que no va a estar solo, ¿vale? Va a contar con el equipo de apoyo que le va a ayudar y le va a asesorar, el orientador, o sea que no es una tarea en la que va a estar, o sea, a lo mejor está solo una vez que te diga, mira, tienes que elaborar pictos, pues me toca elaborarlos a mí solo, pero te van a guiar y te van a ayudar, ¿vale? O sea que no es algo que es solo ante el peligro. O sea que la línea de diagnóstico siempre es a través del colegio. O el colegio o el ámbito sanitario, puede venir de los dos lados, ¿vale? Pero, claro, te voy a decir yo, a mí me resulta más fiable el diagnóstico que viene desde el ámbito educativo. Que es más integral. También, claro, porque tú estás viendo el contexto del niño real. Tú estás viendo al niño en situación real y lo puedes ver hoy, mañana, pasado, no tengo por qué circunscribirme a media hora de consulta, ¿vale? Eso no quita que los médicos sean quienes tengan que hacer el diagnóstico, que sí, pero yo creo que es fundamental que lo puedan hacer con la información que nosotros proporcionemos. ¿Por qué? Porque la información que solo proporcionan las familias es lo que comentaba antes, puede estar sesgado. La objetividad de un profesional en el que no haya una implicación emocional tan fuerte como la de unos papás... Bueno, pues tú sabes que hay muchas veces que nuestra objetividad hay neurólogos, por ejemplo, con el que no la tienen en cuenta. Que no han tirado, pero vamos. Sí. En la Corcoran de Pay hay una neuróloga que sí. nos tira, pero vamos. Sí. Así. Sí, pero bueno, pues en su conciencia quedará, sí, quiero decir, que son buenos profesionales... Niño movido, niño muy inquieto, niño claro. que no sé qué, pero como no suspende, y su criterio era que no suspendía. Sí. Como no suspendía... Y que la formación que desde el ámbito educativo se tiene con respecto a los trastornos es muy buena, porque es que estás con ellos, vives con ellos, entonces es muy amplio. O sea, suele ser del cole, pero yo, por ejemplo, trabajé con una familia que los dos hijos eran TEA. Entonces, en el segundo ya la cosa fue mucho más rápido, porque ya los padres veían sí, entonces, sí. Digamos que el primero fue más por tipo, aún así, el primero tenía muchas más dificultades, el primero no hablaba. El segundo llegó a hablar. Una de las cosas, fijaros que yo ya no sé si en el ámbito científico está o no está siendo analizado, pero yo lo estoy viendo en la experiencia, es hijos de in vitros. ¿Sabes? Embarazos gemelares o de dos niños, ¿vale? In vitros, estamos viendo que hay un porcentaje muy alto de niños TEA. ¿Y la edad de la madre? También afecta, claro, sí. Sí. Yo lo que sí que he comprobado, por ejemplo, así de práctica, mis casos siempre han sido madres. No, pues no. Y sin embargo los nuestros son los padres. Y sin embargo son los niños los que... Sí. Pero en mis casos siempre han sido las madres. En los míos siempre han sido los padres. De tener que decir que alguno de ellos tenía rasgos o tenía cosas, eran los padres. Claro. 4 contra 1. Sí. Yo, de hecho, en el cole son todos niños. Todos, niños. Sí. Mira, nosotros hemos abierto este año 30 aulas preferentes en la Edad Sur y yo las he visitado todas y creo que solo había 2 niñas. El resto eran todos niños. No tengo ninguna niña. Sí. Hay muy pocas, o sea, muy pocas las hay, qué tontería, pero comparativamente, claro, hay menos. Y luego eso, que como sean de alta capacidad, ya lo sabes que, por ejemplo, la sobredotación, las niñas se callan. Sí, pasan desapercibidos, porque claro, cuanto mayor capacidad intelectual tienen, mejor adaptación hacen desde esa inteligencia y más desapercibidos pasan. Sí, pero yo puse, por ejemplo, en el caso de la sobredotación, no de TEA, de sobredotación, yo tuve una niña que dijo, yo me callo y aquí no se entera ni Dios. Porque sabía todo lo que traía detrás. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? ¿Os habéis enterado de algo? Sí. Por lo menos una pincelada, un acercamiento al mundo TEA. Bueno.